Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Muy buenas tardes, José Tomás. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el Departamento de Facultades Especiales. Encargada de él es María Carolina Dassen y tenemos como invitados a doña Grace Reyes y a Alex Darío Caraballo, que se incorporará un poquitín más tarde. Así que estoy muy contento porque realmente es pues un programa muy especial y muy interesante. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Cómo tú en todo esto? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder estar en este programa para hablar de un tema que particularmente me parece fascinante. Y estoy justamente en todo esto porque realmente creo que la mediumnidad, las facultades especiales, la espiritualidad son imprescindibles en nuestra vida. Y de alguna manera creo que es necesario que exista un espacio en el cual se pueda trabajar, se pueda hablar, se puedan compartir estas experiencias desde un lugar de no juzgar, sino desde un lugar de intentar entender, de aumentar nuestras ideas, de ampliar nuestra conciencia para poder permitir, ¿no?, que tanto todas aquellas personas que están desarrollando estas facultades especiales como aquellas que realmente las tienen puedan tener su lugar en este mundo que muchas veces les cierra las puertas, ¿no es cierto? Sí, además es curioso porque muy buenas tardes o tardes, noches, Grace. Gracias, Hola, buenas tardes. gracias por estar aquí y por participar del programa. Que venía a decir que es curioso porque yo, fíjate, no creo en las casualidades. Todas las cosas suceden por una razón y esa razón Ajá. obedece a una ley que a veces desconocemos y que sigue funcionando, que se llama ley de causa-efecto. Y entonces a Ajá. veces no sabemos cuándo hemos creado la causa y entonces cuando nos viene el efecto, pues nos sorprende y decimos, oye, qué mala suerte tengo. Pero no existe la buena ni la mala suerte, simplemente es una ley que se desconoce. Lo vengo a decir porque como no creo en eso, en las casualidades, siempre me ha llamado la atención que ahora en esta época, sobre todo ahora en esta época, está en auge muy fuerte en los niños que vienen con recuerdos de vidas pasadas, está muy fuerte en la mediunidad, las percepciones extrasensoriales, está muy fuerte en las regresiones a vidas pasadas. Y oye, y entonces yo siempre me he preguntado, no sé, ahora me diréis qué opináis. Yo siempre me he preguntado, oye, ¿no será que ahora desde el otro lado están empujando para que de una vez por todas entendamos que no hay ni este ni el otro lado, que es más o menos todo lo mismo, unos con traje y otros sin traje? ¿Qué os parece? Sí, vamos a ver. Ahora lo van a explicar enseguida, muy rápidamente. Pero a mí me gustaría, si me lo permitís, presentar un poquito más a nuestras invitadas, porque, por ejemplo, quiero decir que María Carolina Dassen es médico y trabaja en Madrid. Ha realizado el curso de análisis de la conciencia en el Instituto Blasco y es miembro colaboradora de la SCID, donde actualmente dirige el Departamento de Ayuda a Medios y Personas con Facultades Especiales y Experiencias Extrasensoriales. Ya nos ha dicho alguna cosilla, pero como tenemos tiempo y a mí me gustaría preguntarle a Carolina que nos diga, por favor, qué es para ella la ECID y que nos hable un poquito de ese equipo que ella dirige. A ver, Carolina, cuéntanos un poquito. A ver, para mí la SIC es una gran familia. ¿Y por qué te digo esto? Cuando yo fui al último congreso que se hizo en la SIC, yo la conocí online buscando un poco de información, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos buscando aprender sobre el mundo espiritual, sobre la mediunidad y sobre las facultades especiales. Y me llamó la atención que existiera un congreso sobre todo científico. Me anoté, fui, conocí a Nacho Blasco, conocí a María José Cardoso, conocí a todos
a todos aquellos que participaron en el Congreso, y realmente me llamó la atención la seriedad, el respeto y las ganas de poder trabajar de una manera seria en un tema que muchas veces se presta a ver, voy a decir una palabra que tal vez no es la más apropiada, pero a manipular un poco la información y a manipular a la gente. Me gustó mucho la seriedad, me sorprendió la cantidad de personas que estaban involucradas, fue un congreso donde fueron más de 200 personas, y bueno, realmente me sentí parte. A partir de ahí, pues ya entré en la página, pedí conectar con María José y con Nacho, y qué decirte que un poco compartiendo con ellos todo este tiempo, habiendo hecho el curso de analista de la conciencia, pues comparto sus valores, comparto sus proyectos, y nuevamente te digo, siento que somos una familia. Entonces, para mí la SIC es eso, y me siento parte de la SIC. Y por eso decidí también formar parte y coordinar este grupo, por lo que representa para mí la mediumnidad y las facultades especiales, y además, bueno, por la responsabilidad que esto implica y porque quiero colaborar en esta sociedad. Muchísimas gracias, Carolina. Y Carolina, ¿de quién fue esta la idea de crear esa estructura de equipo de ayuda? Y en todo caso, ¿qué opinas tú al respecto de estos equipos de ayuda? Bueno, mira, inicialmente la idea de crear los diferentes equipos de ayuda fue de Nacho y de María José. Ellos nos lo plantearon y nos ofrecieron un poco elegir, un poco dependiendo de nuestra afinidad, a qué grupo formar parte, a qué grupo pertenecer. Luego, una vez que yo ya decidí formar parte y coordinar el grupo de facultades especiales, un poco la idea fue intentar crear grupos de individuos, de personas que contactan con nosotros para que entre ellos puedan compartir experiencias y, bueno, de alguna manera podamos aprender todos, ¿no?, de estas experiencias. Sobre todo teniendo en cuenta lo que muchas veces, un poco como decía Juan de Dios, a veces ocurre desde niño, ¿no?, que aparecen todos estos fenómenos, pero en adultos genera en muchas ocasiones mucho temor, mucha sensación de aislamiento, o inclusive les es muy difícil poderlo compartir con la familia y sentirse entendidos. Entonces, bueno, la idea es poder trabajar no solamente o entender qué fenómenos o qué facultades son las que están desarrollando, sino qué emociones se asocian a todo este descubrimiento, ¿no? Y bueno, en definitiva, esa es la idea, ¿no? Los grupos se intenta que sean lo más homogéneos posibles, para lo cual inicialmente hacemos una entrevista, y bueno, obviamente hay casos en los que el acompañamiento es más individual, siempre se intenta hacer en forma personalizada, ¿no?, grupal e individualizada, pero bueno, en algunos casos pues directamente lo hacemos en forma individualizada. Si bien hay una estructura, estamos hablando de espiritualidad, con lo cual hay flexibilidad a la hora de manejarnos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Carolina, perdón. Muy buenas, Grace. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, una pregunta que me encanta hacer. ¿Lo tuyo viene de serie o nació contigo o realmente vino después? Bueno, el don de la mediunidad se ha heredado a través de un linaje del lado materno. Más o menos yo calculo, según he estado investigando, hace alrededor de 200 años, ¿sí? Entonces, el don normalmente lo hereda la hija mayor, ¿sí? Somos una familia de la mayoría somos mujeres. Hay muy pocos hombres en la familia del lado materno. Entonces, pues para no, una prueba es mi caso. Tengo 3 hijas, ¿sí? La mayor heredó el don
yo estuve con ella acompañándola, le decía pues, que lo que pasara, pues se contaba en casa y fuera de la casa no se contaba, ¿sí? Por lo mismo de que, sobre todo cuando son niños, no sabes exactamente cómo lo van a tomar otros niños. Igual van a decir, no, pues era Andrea, está loca, dice que ve gente muerta, y no sé, ¿no? Entonces yo así le dije, ahorita por lo pronto, lo que tú veas, se platica en casa nada más, no fuera de casa. Y ahorita ella tiene una hija, ¿sí? Que lo más probable es que mi nieta herede también el don. Ahorita no se le ha presentado nada. A quien ya se le presentó fue al hijo de mi hermano menor. Él tiene 4 años, va a cumplir 4 años, y ya tiene más o menos como unos 3 meses que ya ha hablado con su tío abuelo Román, que se llama Román. Entonces, eso es algo pues de lo que me llama la atención, de cómo ayudar a personas, a niños y a padres de hijos que tienen el don, para saber cómo pues cómo ayudarlos, ¿no? En este camino difícil, porque sí es difícil. Sí, sí, claro. Tengo amigos que lo son y la verdad es que en su infancia fue muy difícil porque eran los raros. Entonces, al final, menos mal que ellos no lo cerraron, pero hay quien decide cerrarlo porque no le conviene, porque cada vez que lo vive hay un problema y entonces, pues al final deciden no vivirlo. Pero eso sí que es una, Carolina, me parece una faceta, un trabajo espectacular, el poder ayudar a padres que entiendan qué le pasa a sus hijos. Totalmente, totalmente, porque yo creo que así como cuando un adulto empieza a tener facultades y se asusta, para unos padres que desconocen este entorno, porque bueno, en el caso de Grace tiene la suerte de que su familia ya venía teniendo este tipo de experiencias. Si mal no recuerdo, la abuela de Grace ha sido un referente muy fuerte también en su vida. Y entonces, claro, poder hablar de esto ya con tu familia y sentirte contenido es una cosa. Distinto es cuando tus propios padres se asustan o directamente, como acaban de decir, ¿no? le quitan importancia, ¿no? A ese amigo invisible que son solamente ideas. O inclusive ni siquiera se plantean la posibilidad de que pueda ser algo normal, sino que inmediatamente están pensando en que puede haber una enfermedad detrás. Y hoy por hoy también es cierto que la medicina no toma en cuenta estos fenómenos porque de alguna manera los llama paranormales. ¿Por qué? Porque toda ley que la ciencia desconoce es algo paranormal, ¿no? Y realmente, si bien existen leyes detrás de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el hecho de que no puedan ser tan fácilmente probadas por la ciencia le quita esa fuerza y ese valor, ese peso, ¿no? Como tal. Por lo tanto, muchas veces pasa esto, caer en manos de profesionales que no lo plantean, no lo tienen en cuenta, y pues ya vienen unos tratamientos que pueden ser un poco más agresivos, más limitantes, porque no es solamente el que cállate, no digas nada, sino pues vamos a poner una medicación porque está presentando alucinaciones o mi hijo está escuchando cosas extrañas, y aparece ese temor y esa falta inclusive de confianza del niño para con los padres y para con su entorno. Entonces, creo que es como todo. Esto necesita poco a poco ir teniendo también su lugar, ¿no? No estoy diciendo que todos sean fenómenos de este tipo, fenómenos especiales, porque bueno, habrá niños que tendrán también otras cosas, pero también es verdad que cuando de niños empiezan a manifestar esto, pues por lo menos escucharlos, dejarles un espacio abierto
a la expresión, ¿no? Dejarlos, sobre todo en la familia. Y bueno, poder contactar con, por ejemplo, con nosotros, que también, como bien decís, es una de nuestras funciones, ¿no? Poder acompañar en todo este proceso de aprendizaje, de los padres y del niño. Claro, porque es realmente, me parece a mí importantísimo que los padres, la difusión es para que esto empiece a parecer ya normal, porque lo es. Entonces es importantísimo que los padres tengan un punto de referencia y cuando noten que el niño pues que se acuerden que la sociedad científica tiene un departamento donde los pueden orientar. Eso es importantísimo. Que eso se consiguiese es importantísimo. Simplemente que los padres viesen una referencia en vosotros para poder llevar todo esto. ¿Por qué? Porque están viniendo unos niños espectaculares. Sí, totalmente. Y eso ya no es ahora, es que ya no es ahora, es que llevamos una temporada, niños les llaman, niños cristal, niños índigo, niños arcoíris, niños que tienen unas capacidades y unas percepciones espectaculares. Entonces, eso sí que lo conocíais, ¿no, Grace? Sí. Ese calificativo a los niños que están llegando ahora. Sí, sí, claro. Creo que estos niños empezaron a nacer aproximadamente en la década de los 80. Es cuando empezaron a nacer, a venir más despiertos, a traer facultades que otros niños no tenían. Por ejemplo, acá en México sí hay una sociedad para los niños índigos, ¿sí? Pero es una sociedad que cobra, ¿no? Y tiene, las cuotas que cobra son muy altas en realidad. Entonces, ahora sí que son para niños índigo ricos, Sí, sí. porque no hay una ayuda que sea gratuita, como aquí en este caso, ¿verdad? Niños índigo dorados. Ándale. De todas maneras, a mí me gustaría también hacer un poco un comentario en cuanto a que, si bien es cierto que hay individuos como son los que nosotros denominamos mediums, ¿no? Que son estas personas que tienen esa capacidad de ser intermediarios tan directos con el mundo espiritual y que de alguna manera tienen esta facilidad, creo que la especie humana como especie tiene esa posibilidad, porque estoy segura que dentro de las personas que nos están escuchando, muchos, si no es todos, han tenido algún tipo de experiencia. Es cierto que no los calificamos como mediums porque no es un contacto tan frecuente, pero ¿quién no ha sentido la energía de un ser trascendido que se acerca y que siente que lo abrace? ¿Quién no ha sentido tal vez el roce de una caricia o un aroma que le recuerda a ese ser que ha trascendido? Entonces, creo que el universo está lleno de señales, creo que los espíritus se comunican con todos porque realmente están a nuestro lado, están a nuestro alrededor. Entonces, también yo quería aprovechar este programa para invitar a todos a entender que el mundo espiritual está más cerca nuestro de lo que realmente creemos, están a nuestro lado y que ellos también necesitan comunicarse con nosotros, porque sería para mí, ¿cómo decir? La sensación cuando uno tiene un ser amado que trascendió, de percibir ese contacto, esa experiencia directa, es una experiencia absoluta y contundente de la continuidad de la conciencia. No te lo tiene que venir a contar nadie. Lo viviste, lo experimentaste, ya está. Entonces, y todos podemos trabajarlo. Todos podemos trabajar nuestro estado vibracional y podemos trabajar esa conexión. Todos tenemos nuestros guías. Entonces, ese mensaje también lo quiero dar porque creo que tiene que ser un mensaje también esperanzador. Ellos están ahí y también quieren comunicarse con nosotros. Entonces, para eso también estamos, para hacer publicidad de que el mundo espiritual está a nuestro lado y
y que hay que escucharlos y prestar atención a las señales. Gracias. Y es- Gracias, Carolina. perdón. Dime, José Tomás. Sí. Pienso que hay que compensar tanto tiempo que se nos ha prohibido hablar de estos temas, de ahí que se han ignorado, pero porque poco menos que era prohibido. Entonces, las señales de las que hablaba Carolina han estado siempre, pero como no nos dejaban verlas, hemos terminado por no querer verlas y al final no las vemos. Y yo comentaba hace poco, ¿no?, aquello de que siempre la gente ha dicho ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Y yo, bueno, pues me enseñaron en una ocasión que realmente hay que creer primero para poder ver. Si yo no creo que una cosa exista, aunque la tenga delante, no la voy a ver, porque la voy a negar. Voy a poner mil excusas, pero no será lo que estoy viendo. Y es por eso, porque nos lo han prohibido. Entonces no tenemos que ver esas cosas. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a volver, a ver si somos capaces de darle esto la vuelta y que se vea la realidad. Sí, o sea, yo también animo, Carolina, a que la gente se dé cuenta que hay que empezar a desaprender lo aprendido limitante. Sí. Porque para poder llenar un armario hay que vaciarlo primero. Entonces, si tienes conceptos limitantes, va a ser complicado que abras tu mente y metas cosas nuevas, ¿no? Entonces, mira, Sí. de hecho, Carolina, te entiendo perfectamente, ¿sabes? Porque llevo 5 o 6 o 8 años trabajando en esto y toda la gente debe saber ya que el mundo real es el mundo espiritual. Somos seres espirituales viviendo experiencias físicas, en cuerpos físicos. Entonces, claro, ¿cuántos cuerpos hemos tenido? La gente que hace, y José Tomás lo hace, regresiones, pues cuando estás haciendo una regresión, de repente la persona se va a otra vida, entre comillas, pero no se va a otra vida porque la conciencia es una. La vida de la conciencia es única. Lo que pasa es que las experiencias en cuerpo físico son varias. Entonces, cuando tú te sales de tu etapa de tu cuerpo físico, pues entras en la otra etapa donde sucedió una emoción, que por eso es por lo que se hace la regresión, para poderla traer al consciente. Pero a lo mejor la emoción no está en esta etapa, en esta vida física, pero sí que está en la conciencia, por eso se encuentra, porque la conciencia es única, es una. La conciencia es como el espíritu, es único. Totalmente, totalmente. Dentro de las leyes espirituales está la ley del progreso, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el progresar y poder elevar ese nivel vibratorio. Y dentro de la ley del progreso, la experiencia en la encarnación forma parte de esas experiencias que el espíritu necesita vivir. Necesita estar en un cuerpo para sentir determinada y vivir determinadas experiencias. Pero claro, también el espíritu tiene su fase, su vida atemporal, ¿no? Su estado atemporal. Y una cosa que realmente me parece también muy, muy importante, estamos habituados en las películas a que los espíritus mueven las cosas, cierran ventanas, abren ventanas, y muchas veces dejamos de tener presente que una de las formas de las cuales los espíritus y todo lo que es el entorno espiritual más se comunica con nosotros es a través del pensamiento, que tenemos que prestar muchísima atención a nuestros pensamientos, porque el mundo espiritual se comunica todos los días con nosotros a través de nuestro pensamiento, que hay que prestar mucha atención a las ideas súbitas que nos aparecen, a estos procesos de creatividad que no sabemos de dónde los sacamos, que estamos permanentemente influidos por el entorno espiritual. Hay que prestar atención y, como dice José Tomás, pues creer y prestar atención, y ahí se van a manifestar, sin duda. José Tomás tiene razón, hay experimentos hechos y la mente funciona como José Tomás dice, o sea, no es cierto que vas a creer lo que ves, sino que vas a ver lo que solo crees. ¿Por qué? Porque es un mecanismo del cerebro de protección. ¿Por qué? Para que tú no veas algo que te dé un susto y te vayas al otro barrio de un infarto, ¿no? Eso el cerebro protege y tú solo vas a ver lo que eres capaz de creer, no más. Entonces, no es solo creo lo que veo, sino es solo veo lo que creo. No es creer, es
ver es creer, sino creer es ver. Cuando uno amplía su campo, su visión mental, cuando la amplía, deja espacio a que entren cosas nuevas que quizá podían ser, pues entonces empiezas a poder ver más cosas porque eres capaz de creer más cosas. En fin. Grace, yo te quería preguntar, existen varios tipos de percepciones, ¿verdad? En tu caso concreto, ¿qué percepciones son las que tenías de principio y si son las mismas que se mantienen, han variado? Cuéntanos un poquito de tus percepciones. Ok. Mira, las primeras percepciones que yo tuve fueron muy, muy reales. O sea, yo veía, por ejemplo, en la casa donde vivíamos y que todavía ahí vive mi hermano, yo veía a un niño, sí, pero lo veía así tal cual como te estoy viendo así. Así lo veía. Yo tendría más o menos aproximadamente como unos 6 años y yo lo veía pero yo no interactuaba con él. Él no me preguntaba nada. Él nada más se me quedaba viendo o a veces lo veía jugando. Y las primeras percepciones que yo tuve fueron así muy, muy, muy reales, muy, muy físicas, ¿sí? Después, con el tiempo, yo creo que también con mi idea de que ay, no me vayan a decir ya en la secundaria, uy, esta es la rara, ¿no? Entonces, yo trataba mucho como de bloquear eso mientras yo estaba con mis amigos, mientras yo estaba en la secundaria y todo eso, yo trataba de bloquearlo, pero hay ocasiones en que si el mensaje es muy fuerte o es muy necesario darlo, así yo tenga abajo el Wi-Fi o esté en modo avión, el ser se presenta, ¿sí? Entonces, es lo que es en mi caso. Ha habido mucho también en sueños. Hubo una etapa en la que yo tenía sueños premonitorios, híjole, no me lo van a creer, pero yo, por ejemplo, soñé la muerte del Papa Juan Pablo I, y así, o sea, una noche antes, cuando yo me desperté, ya la noticia estaba, ¿sí? O sea, he tenido de varias cosas, tanto de sueños premonitorios, el hablar directamente así con el espíritu, muchas veces es mental, es como un mensaje que te llega pero hace cuenta que te llega como información completa y a la hora de que ya más o menos lo procesas, puedes saber completamente la historia de lo que te dijo ese ser fallecido, ¿sí? Yo he tenido aquí en mi casa algo que también me dejó impactada. Yo eran más o menos alrededor de las 8 de la noche, más o menos, todavía no había el cambio de horario, pues todavía había luz, y me tocó ver a un chico que iba saliendo de aquí de la oficina, donde yo estoy, y yo estaba en la recámara en la última pieza. Entonces lo vi, volteó, me vio y se fue corriendo. O sea, como que bajó las escaleras, así lo vi yo, y yo dije, es más, yo les platiqué en el grupo que tenemos de WhatsApp, les platiqué lo que había sentido y lo que había visto y todo, y yo creo que como unos 15 días más, aquí en la esquina, yo vivo casi en la esquina de una avenida grande, hicieron con mantas y con globos y como una manifestación pacífica.
Entonces yo me acerqué y vi la foto y dije, es el chico que yo vi. Y resultó que exactamente lo mataron el día que yo lo vi, y lo mataron aquí como a 3 cuadras de mi casa. Y pues era así, y es muchas veces igual, como dicen, uno al ser medium, es como una pequeña luz en la oscuridad. Entonces, cuando ellos tienen una muerte violenta, voltean para todos lados, entonces ven la luz y vienen, pero al momento de que yo le pregunté, ¿qué quieres? Se asustó porque yo lo veía y él ya se había visto muerto, entonces se fue. Entonces, lo que pasó después es que cuando yo no puedo conectar directamente con ellos, yo les pido que se conecten conmigo a través de un sueño. Y sí, fue lo que hice. A través de un sueño se conectó conmigo y hemos estado platicando, y pues hay cosas que tengo que hacer entenderle a su mamá, porque su mamá está muy dolida, era hijo único, y entonces, pues bueno, es una tragedia enorme la que pasó, la verdad. Y es una manera también de darse uno cuenta de que pues esto existe. Porque Sí, yo está se lo claro. platiqué a mis hijas, Claro. y les dije, acabo de ver a un chavo aquí en mi casa, pero se fue corriendo. Como, Entonces, ellos siguieron la historia así tal cual. como, como habrás visto, Juan de Dios, como todos nuestros oyentes estarán viendo, porque no lo hemos dicho, pero Grace está en México, ¿verdad, Grace? Así es Eso, México. quiero decir, porque claro, con Muy el... buenas noches, Alex. Sí, a Hola, continuación Alex. vamos a hablar con Alex. Alex es enfermero de una unidad de vigilancia, de una UBI, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Y, pues Sí. estábamos comentando y nos estaban explicando Grace, pues un poco cómo está viviendo ella esa facultad, y nos gustaría preguntarte, pues por ejemplo, ¿desde cuándo notas tú que tienes percepciones extrasensoriales? Oye, José, te paso un segundo. Oye, ¿de Sí. dónde eres, Alex? ¿Dónde estás? Yo soy de Ecuador, originaria, nací en Ecuador, pero vivo en España, o sea, vivo en Córdoba, llevo ya viviendo en Córdoba ya mucho tiempo. Vale, gracias. Como tenemos a Grace de México, digo, a ver si, por el acento, digo, a ver si está viviendo también fuera. Ajá. No, bueno, ante que todo pido disculpas por la incorporación tardía que he tenido, pero es que he salido de trabajar y ha sido el tiempo de salir y llegar aquí. Y bueno, he venido ahí corriendo, de hecho en el camino venía más o menos escuchando la introducción de la reunión. Y bueno, a ver, yo en realidad de pequeño no tengo recuerdos de yo haber tenido ninguna experiencia. De hecho, mis padres, cuando yo se lo conté, mis padres a mí nunca me dijeron, ya de pequeño tú ya tenías algo, ya te veíamos indicios de algo, pero que va, yo no. Todo me llegó a mí a raíz de unos 3 años atrás o cosas así. Y yo empecé a percibir cosas que no las entendía. No sabía qué es lo que pasaba, tenía pensamientos en mi cabeza que no eran mías, que no pensamientos malos, pero a lo mejor pensamientos de consejo o pensamientos de amor o pensamientos de cariño. Y digo, pero si yo no lo he pensado, ¿cómo que de repente me ha venido esa imagen? O a lo mejor estaba estudiando y por detrás mía sentir movimientos, sentir que me tocan, sentir a lo mejor un escalofrío. Yo desde toda mi vida he sabido lo que era un medium, no conocía realmente lo que era hasta que no me ha tocado ahora, pero sabía lo que era, ¿no? Y fue a raíz de hace unos 2, 3 años, fui donde una persona que sí lo es, de hecho trabaja como tal, hace muchas terapias y una de ellas es la mediunidad. Y le conté 2 frases y fue entrar allí y lo único que me dijo es que tú eres medium. Claro, mi cara fue a ver, déjame que te cuente y luego ya entonces ya lo primero que me dijo es que no, ¿a qué te pasa esto y esto y esto? Y yo sí, es que todo lo que tú me estás diciendo es así. Entonces a raíz de ahí empezó ya mi cambio para bien, porque en realidad esto no es nada malo como
como se piensa, o que nada malo como mucha gente lo pinta, de que esto es diabólico, no es así, porque es todo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario. Entonces, a partir de ahí empecé yo un poco a darme cuenta de las cosas, a leer, a estudiar, a ver muchos vídeos, a interesarme mucho. Fue como ya di con la sociedad, que fue así como buscando en internet, viendo, de hecho, me añadí a grupos de Telegram para empezar a tener contacto con personas que le pasaban lo mismo que a mí. Y intenté y hablé con mucha gente y eso me ayudó bastante a descubrir, pero claro, conforme yo me iba descubriendo, más incertidumbres se encausaban en mí. Hasta que ya di con Carol, que mandé un correo, Carol me contestó a los pocos días me contestó y me llamó, y hablando por teléfono con ella era como si estuviese hablando con una amiga de toda la vida. Entonces yo le empecé a contar, entonces es la sensación de hablar con alguien que nunca te cuestiona, que no te dice esto no es así, o lo que estás pensando no es así, o lo que tú estás sintiendo es pura mentira. Entonces, claro, yo ya me abrí, le conté todo a ella y así fue como he ido empezando, pero es verdad que es un camino complicado. Para mí, que empecé, como quien dice, ya de mayor, ha sido un camino y sigue siendo, porque no digo, porque esto es una cosa que se va constantemente, diariamente, hay que estar en continuo aprendizaje, siempre pasan cosas nuevas, porque todo el día siempre estamos teniendo percepciones diferentes. Y así poco a poco pues, he ido empezando a conocerme a mí mismo y a conocer pues, lo que es la mediunidad y a conocer todo lo que conlleva este mundo. Muchas gracias, Alex. ¿Fue a raíz de algo trágico o fue a raíz de simplemente, bueno? Yo creo que fue un poco de todo. Fue un poco de todo porque es verdad que hace unos años, sí, más o menos un poco antes de ese tiempo, pasé por una época a lo mejor un poco más de crisis en muchos sentidos, y eso también yo creo que también me conllevó a los demás. Una noche oscura del ego. Sí, totalmente. Y además que Sí, también porque, yo en ese momento... perdona, porque fíjate, la gente dice, una noche oscura del alma. No, no, disiento. El alma no tiene noches oscuras. Es el ego el que tiene, se le hace una noche oscura al ego, a la personalidad, porque por las expectativas, por lo que sea. Y entonces se empieza a meterse en un hoyo y entonces, bueno, sí. Yo que además también en esa temporada cuando empecé yo estaba estudiando, tenía una temporada de mucho estudio, de mucha concentración, trabajaba y estudiaba a la vez, entonces eso para mí estaba absorbido, como quien dice, un poco entre familia, casa, estudios, trabajo. Entonces yo entiendo que mis guías y ellos me decían no, vamos a darle tiempo, vamos a ir poco a poco. Entonces fue cuestión de yo acabar mis estudios, lo finalicé, y fue cuando empezó todo. O sea, fue al mes siguiente o creo que fue un poco antes de terminar, fue cuando ya se explotó todo. Ya fue cuando ya tuve que ir a que me explicaran qué es lo que me ocurría, porque yo sabía que no era normal. Y bueno, y gracias a Dios que también tengo yo a mi mujer, que mi mujer me ha entendido desde el primer momento. Y eso también es importante, el tener una ayuda en casa emocional que te anime oye, que vea, que te expliquen, a que te descubras, a que veas cómo, en qué consiste todo eso. Eso también me ha ayudado bastante. O sea, que ha sido muchas cosas las que me han ayudado. Tu entorno laboral, si aquellas personas a las que se lo hayas podido contar, ¿cómo te lo han aceptado? En mi entorno laboral todavía no lo saben. Es verdad que como tal, así como tal, no. Es verdad que hace un mes o cosas así, yo con mis compañeras de trabajo les comenté que se pueden hacer limpiezas a nivel energético, porque es verdad que, bueno, yo vengo también de una familia, de mis abuelos y mis ancestros han sido chamanes y han sido también, hacían limpiezas, ¿no? Y entonces, eso yo desde pequeño también lo he venido viviendo. El tema de limpiezas, curaciones, lo he venido viviendo porque mi madre me lo hacía a mí, mi abuelo me lo hacía a mí, me hacía limpieza. Entonces, a mis compañeras le dije un día, ¿sabéis que para quitar las malas energías hay que hacer una limpieza de huevo? Y entonces todas ellas, pues sí, yo quiero una, a ver cuándo me hace una. Pero claro, se ha quedado ahí. Ya no he vuelto yo a el tema porque, no sé, porque todavía tampoco no me siento yo a lo mejor con suficiente fuerza como para salir del armario, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco en comillas. Sí, sí, sí. Alex. ¿Sabes qué? Bueno, perdón. Sí.
No, no, sí. Yo creo que todos los medios, en algún, o formadores o algo así, en algún momento llegamos a tener lo que se llama el síndrome del impostor, ¿sí? Creemos que la gente nos va a catalogar como de un fraude. O sea, nos ponemos a pensar, y si a lo mejor todo esto que yo estoy viviendo no es cierto, y si a lo mejor es un fraude, y si a lo mejor no puedo hacer esto, entonces yo creo que eso de no querer salir del closet, ¿sí? Porque también en mi caso, la mayor, solo mi familia y amistades muy allegadas son las que lo saben. Poco a poco he ido ampliando un poco más a personas que ha ayudado de repente a encontrar a su mascota. Entonces ahí sí les digo, ¿sabes qué? Soy medium y esto, haz esto, y dime en dónde vives y yo trato de que tu mascota se acerque a donde tú estás. Y sí, he tenido, yo creo que de todos, pues sí, han sido todos han podido localizar a su mascota. Entonces, pero sí, de todas maneras, sigo teniendo el síndrome del impostor, ¿eh? Pero eso puede ser producto porque ha habido mucho impostor en este mundo. También. Porque yo os preguntaría una cosa al hilo de lo que estás diciendo. ¿Qué opináis entonces del Evangelio de Mateo, donde dice, lo que recibas gratis, dalo gratis? Es como se debería, ¿no? Es como algo, si tú estás haciendo algo porque te nace, porque quieres hacerlo tú, no tienes que intentar o querer recibir nada a cambio, ¿no? O sea, yo creo que va más bien por ahí, no sé, Entonces, ¿creéis? lo que yo creo que ha pasado es que ha habido bastante gente que se ha aprovechado De la de situación. esa situación y de la misma manera que os han dado esa facultad, porque te la pueden dar y te la pueden quitar cuando ellos quieran, evidentemente, pues si la mal utilizas, puede ser que te la corten. Y a partir de ahí puede ser que se convierta en lo que se convierte en un negocio y eso perjudica a los buenos. Porque yo creo que impostores hay más que buenos. Buenos hay muchos, pero impostores hay más. Esa es mi opinión. Por eso los buenos tienen miedo, porque como los malos han, entre comillas, perdón la expresión, han prostituido esta facultad, pues los buenos se asustan. ¿O no es así? José, también creo que cuando uno tiene determinadas facultades que están entregadas y que de alguna manera comparto con vos que eso tiene que ser para compartir. Y a la vez es una responsabilidad muy grande. Es decir, todo aquel que tenga una responsabilidad y que de ella lo que haga sea o se aproveche de ese beneficio a beneficio propio, sabiendo que esta experiencia terrenal es solamente una camisa diferente, pues hay que ser consciente de las consecuencias que eso puede tener en una vida subsiguiente, ¿no es cierto? Es la ley de causa y efecto. En definitiva, son responsabilidades. Cada uno en esta experiencia ha ido asumiendo diferentes responsabilidades y la mediunidad también debe ser tomada con el respeto, la seriedad, el carisma que corresponde y debe estudiarse y debe realmente entregarse desde la compasión. Parece que es una oportunidad inclusive muy grande para, mira lo que te voy a decir, acortar karma. Sí, seguro. Sí, yo de alguna forma entiendo que por los estudios, por lo que he estado estudiando y trabajando y viendo, que bueno, todos las tenemos y de hecho hay una diferencia entre la conciencia y el cuerpo físico, ¿no? La conciencia es lo energético y el cuerpo físico es ya la parte física. Entonces, el cerebro está diseñado para tener todas las posibilidades.
como la conciencia, todas las posibilidades. Y entonces, dentro del cerebro está la posibilidad de tener mediunidad, de tener, en fin, está. Y de hecho, hay médicos, algunos médicos que han trabajado mucho en cómo funciona el cerebro, que se han dado cuenta que están ahí. De hecho, el cerebro nunca es fijo. Si uno, por ejemplo, se queda ciego, no de nacimiento, sino conforme está avanzando en la vida, es curioso cómo después, cuando analizan su función óptica del ojo, resulta que la parte del ojo que no funciona, esa no se ha perdido esa capacidad, se ha añadido a los otros sentidos. Por eso los ciegos que se han quedado ciegos en vida tienen una percepción muy especial, mucho mayor que los demás, porque toda la capacidad cerebral que se dedicaba a la vista se convierte en el oído, el tacto, el gusto, los olores, etc. Lo vengo a decir porque todo está en nuestro cerebro, todo lo tenemos, las capacidades para, pero luego está el trabajo de desarrollarlas y el trabajo de, porque es un trabajo, o sea, el ejercicio para desarrollarlas, ser honesto, desarrollarlas para querer dar un buen servicio, claro, porque como decías tú, Carolina, está claro que tenemos un don, una virtud, pero esa virtud tiene una responsabilidad, evidentemente. Efectivamente. Entonces, Alex, me gustaría preguntarte una cosa. ¿En tu profesión has tenido alguna experiencia? Quiero decir en tu profesión, en tu trabajo, porque tienes un trabajo que es muy, muy especial para tener esta facultad, ¿no? ¿A mí me preguntó? Alex. Ah, a mí, perdón. Alex. Alex. Entendido, Claro, Grace. eres enfermero de UBI, ¿verdad? Sí, 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 Claro. sí, bueno. Pues yo creo que tienes ahí un campo. Sí, sí. Ahí no te lo puedes quitar de encima. Experiencias muchas. Es verdad que al principio me costaba muchísimo trabajo controlarlo y ahora ya, pues, como quien dice, le he establecido un límite, ¿no? Antes de entrar al hospital me intento proteger, intento mantenerme ahí un poco en mí mismo para que tampoco no me... Es que es a diario, o sea, es todo día y noche, siempre estoy percibiendo, siempre estoy sintiendo. Acercarme a pacientes, siempre hay alguien con ellos, porque son pacientes que están en un estado en el hospital que no están bien. Entonces, pues siempre con ellos, siempre hay alguien. He llegado a hablar con uno de ellos, porque muchas veces me han preguntado, los del otro lado, ¿no? Me han preguntado qué le pasa, o por qué tiene tal cosa, o por qué. Recuerdo una vez a un paciente, estaba su hija, no recuerdo si me dijo su hija o su sobrina, y me decía, se está ahogando, se está ahogando. Y yo le decía, no se está ahogando, tiene un tubo, y ella quería que le explicara por qué su padre o su tío estaba en la cama con un tubo en la boca. Entonces me dice, se está ahogando, tiene algo en la boca y se está ahogando, y le tuve que explicar, no, está respirando, tiene respirador, mira el respirador, la saturación está muy bien, mira las constantes. Entonces me tuve que poner yo a explicarle, porque verdad que la notaba yo muy inquieta. De hecho, apagó, interfirió en dos aparatos, en dos bombas, que fue lo que me llamó a mí la atención. Por eso fue que yo fui allí, al escuchar apagarse dos bombas que no son habituales que se apaguen, porque estaban conectadas a la luz, y no es normal que unas bombas se apaguen de medicación, así por así, ¿no? Entonces fue cuando ya sentí que alguien me dijo, se está ahogando, y ya le tuve que explicar. Entonces, así como eso, he tenido muchísimos casos. En el hospital, pues lógicamente es un sitio donde mucha gente trasciende y pues ahí lastimosamente muchos de ellos se quedan también ahí en el sitio, pues un poco perdidos, sin saber qué es lo que ha pasado. Bueno, casos muchísimos, me podría quedar aquí a lo mejor hasta mañana contando muchos casos, pero que sí, he tenido sobre todo por las noches, que cuando a lo mejor la actividad en el hospital baja un poquito, no estamos tan activos nosotros con los pacientes, entonces baja la actividad, y al bajar la actividad también aumenta mi capacidad de concentración para percibir, para recibir mensajes, pero claro, yo intento estar en mí, no porque tampoco no puedo permitirles ni a ellos ni me puedo permitir a mí estar constantemente recibiendo, porque si no, no vivo, sino que no tengo atendido a mi trabajo. ¿Y esa comunicación con ellos cómo la haces? ¿A nivel mental? Telepático, o sea, es casi todo telepático. La mayoría de las ocasiones es todo telepático. De hecho, al principio era una de las cosas que a mí más me impactó, porque yo creía que los mediums veían con sus ojos normales a los espíritus. Entonces eso era mi pensamiento, ¿no? Cuando yo me di cuenta de que no es la realidad.
que la mayoría de las ocasiones. A ver, sí, pero que la mayoría de la comunicación suele ser telepática. Al menos a mí me pasa. No sé yo a Grace lo que opina, pero a menos a mí casi la mayoría de la comunicación, información es telepática. Luego es verdad que en alguna ocasión he podido a lo mejor visualizar sombras, he podido ver destellos de luces. Luego las imágenes son más bien a nivel mental, son todas las imágenes que me llegan a nivel mental. Físicamente, así como tal, todavía no he tenido una experiencia así tan fuerte como para decir, sí, lo he visto y he podido hablar con ellos así de frente. Sí, yo sí entiendo eso porque es así como yo percibo. Entonces, cuando recibes un mensaje, lo recibes ya en el cerebro. A mí yo no lo recibo por el oído, yo ya lo tengo dentro. Sí, Y las imágenes, las imágenes que veo tampoco las veo físicamente, las veo ya en el cerebro. O sea, ya están procesadas, digamos. Sí. Y lo que decía Grace también es muy bonito, porque hay veces que te dan en un instante, que ni siquiera un segundo, en un instante recibes un mensaje, pero ese mensaje te puede tardar 3 días en explicarlo, porque es tal la cantidad de información que ha entrado de momento que luego explicarlo sería, eso también me ha ocurrido alguna vez, o sea, es importante, pero creo que hay muchas más formas, ¿verdad? O sea, claro, es que también cuando entras en la mediunidad y empiezas a estudiarla, te das cuenta que hay un montón de claris que le llaman, ¿no? Que unos tienen la clariaudiencia, otros tienen la clarivisión, o sea, no todos los medios tienen todas las claris, sino que de alguna forma cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, por ejemplo, por lo que yo ha comentado Grace tiene la clarivisión y seguramente tendrá algunas más, pero una clara, la clarivisión porque ella los ve como si estuviesen como yo. Iremos trayendo, en verdad, Carol, iremos haciendo más programas, trayendo distintos invitados con distintas clares y la iremos conociendo todas, ¿no? Sí, de hecho hay un comentario que hizo Alex que me gustó mucho, porque justamente fíjate que cuando él estaba en la UBI, tuvo que explicar qué es lo que estaba pasando, le tuvo que explicar. ¿Y por qué? Porque, claro, a veces uno cree realmente que cuando morimos, de golpe entendemos todo y nos volvemos sabios. Y lo que es importante tener en cuenta, y es que la conciencia simplemente es un proceso evolutivo, que a partir del momento de la muerte del cuerpo físico, esa conciencia que tenemos es la misma que vamos a tener del otro lado. Entonces, no es absurdo que un espíritu le pregunte a Alex si se está ahogando o no se está ahogando un familiar, que a veces uno piensa que tienen que saberlo todo, ¿no es cierto? Entonces, eso quería justamente hacer hincapié porque me pareció muy, muy claro el ejemplo, ¿no? De lo que es ese nivel de conciencia y cómo vamos trascendiendo de un lado al otro con nuestra propia evolución. Nada, Sí, tampoco quiero quitar más tiempo, creo que estamos un poco justos. Sí, claro, Yo quisiera, como efectivamente estamos muy cerca del final, sí me gustaría preguntaros a los dos. ¿Creéis que la iniciativa que ha tenido la ECIC con crear estos equipos de ayuda y concretamente este equipo de ayuda a personas con estas capacidades, este equipo creéis que es útil para vosotros, para estas personas que tenéis algún tipo de facultad? Yo pienso que sí. Yo pienso, para mí ha sido, la verdad, encontrar un refugio en ellos, en todos, en Carol y los demás miembros del equipo. Ahora sí que yo les he dicho, ay, aquí puedo platicar todas las locuras que me pasan sin que nadie me juzgue. Entonces, para mí la verdad es maravilloso este grupo. ¿Sí? Yo también pienso, yo creo que sin duda, de hecho, yo creo que es una de las mejores cosas que he podido hacer desde que empecé con esto, porque me ha dado quizá un poco más de confianza, aunque todavía me queda mucho por camino, por recorrer, pero me ha hecho ganar en confianza, en creerme de que no soy yo solamente el que percibe eso, porque al estar en contacto con más personas que le pasan lo mismo, yo digo, me ha pasado esto y esto y esto, y la otra persona puede decirte, es que a mí también me ha pasado, o que yo también he sentido lo mismo, es que yo también siento tal cosa. Entonces compartimos experiencias y vemos que son las mismas, o sea, muchas experiencias son las mismas, percibimos muchas veces igual, aunque somos diferentes, pero luego
en realidad a la hora de percibir muchas veces somos muy iguales. Entonces, ese intercambio de opiniones, ese intercambio de experiencia, eso es muy enriquecedor para uno, porque tanto te da pie a que tú te abras, como también te da pie a aprender de lo que el resto de la otra persona te está explicando. Bueno, y tenemos también pues a Caro, ¿no? y la gente de la sociedad, porque nos van guiando un poco también y nos van enseñando un poco ciertas tablas para poder también controlarlo, porque esto de controlarlo es complicado. Si tuvierais que darle un consejo a personas que han vivido o están viviendo las experiencias que vosotros mismos habéis vivido y vivís actualmente, ¿qué consejo les daríais? Yo primero creo que a lo mejor paciencia. Primero paciencia y que esto al final se termina entendiendo. Esto es una cosa que al principio cuesta muchísimo. Yo lo hablo por experiencia propia porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Mi despertar espiritual fue muy complicado. Entonces es tener paciencia y dejar que todo fluya, dejar que todo pase una cosa tras otra y no obsesionarse tampoco, porque no es bueno el llegar a ese nivel de obsesión, de me pasa esto, ya empiezo ya a ver cosas, empiezo ya a desvariar un poco, ¿no? Pero principalmente la paciencia, y luego también creo yo que es importante el autoconocimiento, el que nos conozcamos a nosotros mismos y veamos cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, en qué debemos cambiar, en qué no debemos cambiar, porque claro, lógicamente también hay ciertos espíritus que muchas veces se aprovechan, entre comillas, un poco de nuestra forma de ser, ¿no? De nuestros miedos, de todas nuestras inseguridades, y ahí es cuando ellos se aprovechan y nosotros pues nos venimos abajo. Entonces yo creo que son unas dos cosas que principalmente hay que tener un poco controlado. ¿Y a ti, Grace? Yo diría que no juzgarse muy durante, no pensar en que, híjole, esto que tengo es, pues es del demonio o qué van a pensar de mí. Y yo creo que lo mejor es tratar de buscar ayuda con alguien más que tenga los dones y pues qué mejor que asiste la sociedad, que es algo muy muy serio. Entonces pues yo los invito más bien a que se acerquen así con Carol y pues que sean bienvenidos a nuestro grupo de locos. A nuestra familia, sí, además de A verdad. nuestra familia de locos. Oye, de locos nada, y el trabajo de aquí, uno de los trabajos importantes de la Sociedad Científica en Difusión es hacer que esto sea normal, porque lo es. Igual que hay rubros morenos altos y bajos, hay mediums, hay sensitivos, hay de todo. Y tenemos que familiarizarnos con eso porque es lo que hay. Y además de ahora en adelante van a haber muchos más, ¿no? Niños que te van a decir, como yo ya lo he oído delante de mí, oye, papá y mamá, os elegí desde allá arriba. Cuando estaba allá arriba os elegí a los dos. O sea, vamos a tener que familiarizarnos con cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque sí, claro. Vienen niños con memorias de una memoria muy grande de otras vidas. Y entonces, claro, pues, y un ejemplo es la mediunidad, otro, en fin. Gracias por haber participado en el programa. De verdad, Carol, me parece fantástica la labor, sobre todo también la protección, el acompañamiento de los padres que de verdad tienen hijos así y no saben, porque ellos no lo han vivido ni lo han tenido, no saben qué hacer, pues que tengan una referencia para poder acudir y preguntar, oye, ¿qué hago con mi hijo? Lo primero que le diría yo es, ni se te ocurra medicarlo, punto. Hay que entenderlo, no medicarlo. Entonces, sí, me parece una faena, un trabajo espectacular. Y sí, como dice José Tomás, traeremos más con gente con otras claris y por supuesto siempre estarás tú ahí como la del departamento. A mí me gustaría, si es posible, cerrar con una pequeña frase que le dice Juana de Angelis. Juana de Angelis es el guía espiritual de Divaldo Franco y me pareció súper apropiada para poder cerrar la reunión de hoy. Si me das
un segundo. Por supuesto. Y dice lo siguiente: sé una persona abierta a las ideas, a los conceptos nuevos, discútelos, compáralos con lo que sabes y piensas, retirando el mejor provecho de las informaciones que desconoces. Las ideas saludables renuevan la emoción, abasteciendo los sentimientos con estímulo y entusiasmo. Nadie es tan sabio que no necesite aprender más, ni tan completo que pueda prescindir de otras contribuciones para su crecimiento íntimo. Aprende más, estando receptivo a nuevas contribuciones. Muchísimas gracias, Carol. Muy bonito. Y todos tenemos una visión, pero es la nuestra particular y es fantástico esto que está pasando, y en la sociedad científica también sucede, que es que escuchamos con respeto. ¿Por qué? Porque tu visión no es la única del mundo. O sea, hay visiones diferentes. Entonces, el respeto es fundamental y es lo que de verdad debemos de proyectar desde aquí, de la sociedad científica, respeto a los tipos de formas de pensar diferentes. Así que muchísimas gracias por haber asistido y gracias por participar. José Tomás, tuya para acabar el programa es la palabra. Bueno, yo quería daros las gracias, especialmente a ti, Carlos, por esa labor que estás haciendo, aglutinando a estas personas que nos están enseñando tanto, y efectivamente dejar ese mensaje que habéis dicho. Todo esto es natural, no es habitual, pero sí es natural. Entonces, no hay nada de sobrenatural, es lo más natural del mundo. Muchísimas gracias. Y seguimos. Esto es el principio. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya os anunciaremos de qué hablaremos el próximo programa, porque El próximo programa, esta tarde me lo han confirmado, vendrá la doctora María José Cardoso y nos va a hablar de la muerte y el proceso de morir. Ah, perfecto. También tendremos interesantísimo también. Tendremos Sí. un invitado especial, muy interesante, con una FM muy interesante. Interesantísimo. Estáis todos invitados, ya lo sabéis. Así que solo tenéis que ir a la página de Facebook de la Sociedad Científica, porque ahí es donde se retransmite el programa, ¿de acuerdo? Y si no llegáis a tiempo, luego se sube el link de YouTube, porque se suben a YouTube. Bueno, sin más, os digo que muchísimas gracias por haber participado, y a todos vosotros simplemente nos veremos en la próxima. Un abrazo y nos vemos. Hasta ahora. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Chao.